Lo que no dice la lección, el Evangelio eterno, lección 3. La palabra evangelio es una traducción del sustantivo griego eugelion, que significa buenas noticias, y el verbo griego evangelizo, que significa anunciar buenas noticias. En la cultura griega del siglo I, evangelio, tanto en su forma sustantiva como verbal, se utilizaba sobre todo para anunciar una noticia importante, como una victoria en una batalla. Puede evocar la imagen de un mensajero que llega a la ciudad para proclamar la buena nueva. La palabra evangelio no se asoció fuertemente con lo religioso, ni se utilizó para referirse a la literatura escrita, sino con el devenir del tiempo, hasta más tarde se fue relacionando y ampliando su significado. En realidad el Antiguo Testamento no utiliza el término evangelio con un significado religioso, aunque hay una palabra hebrea en el Antiguo Testamento que podría considerarse como su equivalente. Se emplea a menudo la palabra bazar, que significa proclamar buenas noticias, para transmitir, traer noticias de victoria. Algo importante que nos dice este libro es la gracia manifiesta del Padre a través de su Hijo, implementada mediante su Santo Espíritu, en nosotros, sus hijas e hijos. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Su sangre es el fundamento de nuestra salvación. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mediante su sangre no solo nos limpia de todo pecado, sino que nos hace para Dios su Padre reyes y sacerdotes. Al morir y resucitar pudo enviar el Espíritu Santo, que hace que seamos reyes y sacerdotes, mediante la transformación. Sacerdote es el representante del pueblo ante Dios. También es el representante de Dios ante el pueblo. Esta es la relación vertical con Dios. Rey es el ejecutor de la voluntad de Dios. Esa es la relación horizontal. Un ejemplo es Jesucristo. Otro ejemplo es Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Los dos en uno. Hay algo más que hace la sangre de Jesucristo. Dice así. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, mediante su sangre tenemos libre acceso al lugar santísimo. ¿No es maravilloso esto? Poder entrar en su presencia y vivir permanentemente en su presencia. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Para poder entrar allí, primero, únicamente entran sumos sacerdotes. Segundo, tenía que prepararse para poder entrar. Si entraba con motivos impuros, ahí moría. Y esta es la forma. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Solamente el rey sacerdote entra allí. Así como aceptamos la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, así también debemos de ingresar en su presencia. El fundamento de nuestra salvación hizo posible que el objetivo del plan único de Dios sea alcanzado, y con ello realizar el propósito del plan único de Dios, dominar. Elohim Jehová Dios había determinado desde la eternidad la muerte de su Hijo, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Del mismo modo había preparado el reino desde la fundación del mundo. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, antes de que fuésemos creados, ya estaba preparado el reino para ser dado a nosotros. Transcurren 4000 años y el Señor Jesucristo es enviado. Cuando ya era de día y salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie
el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. O sea, como mensaje. ¿Quién lo envió? El Padre. Antes que cualquier mensaje pudiera darnos, el Padre considera que este es el más importante. Es más, es el único, es eterno. Dice así: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Primero, lo singulariza, para que no haya equivocación a qué Evangelio se refiere. Y luego, enfatiza que este Evangelio del reino es la señal inequívoca de que el fin vendrá. Y según el apóstol Pedro, es la norma de juicio en el fin. Dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? O sea, el juicio empieza por las ovejas perdidas de la casa de Israel, los que tienen la ley y los profetas, los que tienen la verdad. Frente al mensaje, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, estaban perdidos, no de lugar. Dios no se contradice. El mensaje de Dios no cambia, es eterno. Por lo tanto, ellos infirieron y enseñaron erróneamente la verdad, negando con ello el mensaje de Dios, el Evangelio eterno, la buena nueva del reino de Dios. Elohim Dios ha creado un solo y único plan, y este plan tiene un solo y único objetivo y propósito, estableciendo desde la eternidad el costo de este solo y único plan, y con ello lo hace un plan perfecto, listo desde antes de empezar el principio. Es esencial entender que antes de que algo fuera, Dios es. La palabra Dios denota uno autoexistente, autosuficiente, y describe un ser que no necesita de nada ni de nadie para existir. Si Dios es autosuficiente y no depende de nada ni de nadie para ser, entonces Él es necesariamente sin causa y eterno. Si Dios es independiente y autosuficiente, entonces no podemos influir en Dios para que haga lo que queramos. Significaría que Dios sabe todas las cosas, omnisciente, desde la eternidad, y que no mira en el futuro para tomar sus decisiones basadas en lo que ve. La independencia de Dios significa que Él no considera lo que alguien podría hacer en un lugar y tiempo determinados, y luego hace su elección basándose en el conocimiento previsto. Esto violaría la no contingencia de Dios, porque significaría que sus elecciones y las acciones resultantes de esas elecciones están supeditadas a las elecciones previstas de otros, lo cual lo hace codependiente, y con ello deja de ser Dios. Una historia de gracia, la motivación para crear. Si todo lo que existe ha sido creado, visible e invisiblemente, en algún momento en el infinito, Elohim estuvo solo. Si Dios es un ser que existe por sí mismo, por lo cual no necesita de nada ni de nadie para existir, entonces, ¿por qué creó? Si no necesita de nada ni de nadie, ¿qué lo obligó a crear? Hay mucho sobre este grandioso e impresionante autosostenible ser que a nosotros no podemos y puede que nunca lo sepamos, pero Él ha revelado bastante de sí mismo para permitirnos vislumbrar alguna de las magnificencias de su naturaleza y carácter. Una de esas características es que Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. No dice que Él tiene amor, pero que Él es amor. Esta es una distinción importante cuando se trata de entender su motivación para crear. Porque si Dios es amor, entonces sus acciones, natural o sobrenaturalmente, son o es la manifestación de su naturaleza, que es amor. Una de las cualidades obvias del amor es que el amor tiene que darse y compartirse. Si esto es así, entonces la naturaleza misma de Dios lo compele a dar y compartir. Su esencia misma y regencia. El amor se cumple cuando se da y se comparte.
¿Cómo es el amor cuando no hay nada ni nadie? Es lo mismo que cuando hay, por cuanto Dios es eterno. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cómo se manifiesta el amor cuando no hay nada ni nadie? La única forma es a través de dar y compartir, que es la razón para crear un plan, cuyo objetivo son hijas e hijos con los que quiere dar y compartir. Yo les he dicho, vosotros sois Elohim, todos sois hijos del Dios Altísimo. Elohim Dios se constituye en Padre. Desde la eternidad nos amó, quiso hijas e hijos, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los proceros tiempos por amor de vosotros. En la eternidad establece el costo de su plan, y con ello se constituye Elohim Dios en Hijo. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que lo tomes en cuenta? Hiciste al hombre un poco menor que Elohim, y lo colmaste de gloria y de honra. Lo has hecho Señor de las obras de tus manos, todo lo has puesto debajo de sus pies. Así nos ama Elohim Dios, para ir a todo el mundo. El desierto es el crisol de Dios, donde se limpia, refina, purifica de impurezas. En él se aprende a obedecer. En ese lugar Dios nos prepara. Para ingresar al desierto, el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, que según Pablo ahí fueron bautizados. Queridos hermanos en Cristo, tengan presente que cuando nuestros antepasados cruzaron el Mar Rojo, Dios los cubrió a todos ellos con una nube. De ese modo todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y así quedaron unidos a Moisés como seguidores suyos. Tuvo que nacer otra generación. Estos han aprendido a obedecer y cruzaron el río Jordán. A estos, circuncidándolos, se les quita el oprobio de Egipto. Dice, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo Israel pasaba en seco y hasta que todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán. Y el maná cesó al día siguiente, cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra. Los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. Más bien ese año ya comieron del producto de la tierra de Canaán. En el desierto vivieron de milagros. Comida, maná. Bebida, agua de la roca. Sus vestidos no se gastaron, su pie no se hinchó. Ahora que han empezado a gozar de las delicias de la tierra que fluye leche y miel, ya no están en el desierto, no más vivir de milagros. Ahora, id a todo el mundo. Canaán. Jesucristo a sus discípulos les enseña y los prepara mediante el mensaje arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio del Reino. Y este mismo Evangelio del Reino es predicado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, a su propia gente. En nuestros días sería a su propia iglesia. A ellos les dice, después de resucitado el primer día de la semana, recibid el Espíritu Santo, cumpliendo así el propósito de su misión. Y en el 40º día les dice que no salgan de Jerusalén. Mientras estaban juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen la promesa del Padre la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Habiéndose cumplido el objetivo del Espíritu Santo en la vida de los discípulos, listos para que cumplan su propósito, dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder, y saldrán a dar testimonio de mí. Seréis mis testigos, no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Para eso es el poder, para testificar de Jesucristo. Que el testimonio sea de Jesucristo, no nuestro testimonio.
se deben de reunir ciertas condiciones necesarias, esenciales, para ser bautizados con el Espíritu Santo, y con ello el poder para testificar, y así poder salir hasta lo último de la tierra, y por todo el mundo. El cometido de la Gran Comisión es hacer discípulos, no simplemente ganar creyentes, y para ser discípulos hay que ser maestro. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es mayor que su maestro, pero una vez instruido, es como su maestro. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, niños en Cristo, y no de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, camino de justicia, el reino. Es como un niño de pecho, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para quienes ya están acostumbrados a juzgar y a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Para ser como el Maestro Jesucristo, hay que pensar como Jesucristo. Y así podremos hacer discípulos. Porque ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. El Señor, antes de ser llevado al desierto, pasó por 2 bautizos. Dice así: y lo bautizó. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Y se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nuestro ejemplo para ser maestro es nuestro Señor Jesucristo, y así poder cumplir la gran comisión, hacer discípulos. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.